¿Qué es Star Wars? Star Wars es un mito del héroe con una forma galáctica, futurista. Entonces vamos a encontrar un gran conflicto o una guerra entre dos fuerzas. A ver, por ejemplo, una historia, una saga muy antigua que tiene miles de años, que también nos cuenta una guerra, pero no galáctica. Nos cuenta una guerra en la India entre dos bandos, que no van a ser Jedis y Sith, sino que van a ser Pandavas y Kurus. Los Pandavas van a representar justamente el elemento espiritual, el elemento bueno, de la justicia, de la belleza, y los Kurus van a representar justamente lo contrario. Van a representar el instinto de poder, mal canalizado del ser humano, van a representar el odio, el miedo, la ira, el materialismo, el egoísmo, y van a estar representados entonces defectos y virtudes del ser humano en cada uno de estos bandos. Pero obviamente esto no solamente ocurre en Oriente, también en Occidente nosotros tenemos mitos similares. Y por ejemplo, por poner solamente uno, porque hay muchos, podemos poner el ejemplo del mito del rey Arturo, o el ciclo del Grial y el ciclo artúrico, en donde también vemos enfrentados dos bandos, dos fuerzas, unas que representan las virtudes del ser humano, como es el caso del rey Arturo, y otras que van a representar lo contrario, van a representar los defectos del ser humano. Y van a estar en lucha, en guerra, unos con otros. Y se va a enfrentar justamente Arturo con su propio hijo. Fíjense, muy similar a lo que ocurre en la Guerra de las Galaxias, que en un momento Luke Skywalker se enfrenta a su padre, que lo descubre en la famosa frase que todos conocemos: Luke, soy tu padre. Pero acá en el mito artúrico es al revés. El padre es el bueno y el hijo es el malvado. Pero ocurre algo similar. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que vean que a nosotros la saga de Star Wars nos atrae principalmente porque repite un mito heroico que es universal y que es válido para cualquier momento histórico en cuanto al mensaje, a la idea que nos está transmitiendo. Después vamos a ver cómo a lo largo de la historia se han representado dos tipos, estas dos fuerzas. Muchas veces se le ha llamado a una los caballeros o caballería celeste, espiritual, y otra la caballería terrestre o material. La caballería celeste o la caballería espiritual, y esto no tiene nada que ver con ninguna religión en particular, sino que hace referencia a la parte más interior del ser humano, a las virtudes del ser humano. A eso nos referimos con espiritual, no a una religión en particular. Tanto en Oriente como Occidente siempre va a luchar de dos formas, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, hacia adentro por tratar de desarrollar la sabiduría, la justicia, la bondad, el amor y buscar la paz. Esa es por lo que lucha. Esas son las virtudes que busca desarrollar la caballería espiritual. Mientras que la caballería terrestre o material o materialista desarrolla otros elementos diferentes. Busca la ambición de poder, la riqueza, desarrolla el odio y busca la guerra, el conflicto como medio para poder apropiarse de ese poder o de esa riqueza. Y esta nos vamos a encontrar a lo largo de toda la saga, tanto de Oriente como Occidente, ese conflicto entre estas dos fuerzas, que como yo les decía no es más que un símbolo, porque esas fuerzas están dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos la capacidad de buscar desarrollar virtudes, pero también tenemos la capacidad de desarrollar defectos, que generalmente más que desarrollarlos ya vienen con nosotros, hay que trabajarlos, cambiarlos. Entonces esa guerra no va a ser solamente simbólica, sino es una guerra real dentro nuestro. Cuando nosotros, a cada momento de nuestra vida, en cada instante, tenemos que decidir entre lo que es correcto, lo que está bien, y lo que por otro lado nos conviene, aunque no sea moral, pero nos conviene desde el punto de vista materialista, egoísta. Continuamente estamos decidiendo estas cosas. ¿Cómo actúo? ¿Actúo correctamente o actúo, generosamente o actúo egoístamente? ¿Actúo por interés personal? Y esto es uno de los serios problemas que nuestra sociedad tiene, que es el egoísmo, la crisis de valores, que todos ya lo sabemos. Y por eso de alguna manera Star Wars lo que hace es relanzar esta vieja idea, este viejo mito tan importante del héroe y que es necesario desarrollar en el ser humano. Vamos a ver a continuación
¿Dónde está inspirado históricamente la orden, que es casi monástica, de los Jedi? Porque a veces creemos que, bueno, simplemente partió de la imaginación de George Lucas, pero en realidad él, y nunca lo ha negado obviamente, lo que hizo fue inspirarse en diferentes órdenes de caballería o órdenes de guerreros que han pasado a lo largo de la historia y que han tenido en común justamente la defensa de estos valores, de estas virtudes, y por tanto han tenido un código de honor, de comportamiento. Por eso vamos a también entender de que los Jedi tienen un código de honor, de comportamiento, tienen que comportarse de una forma adecuada, en armonía con las leyes de la naturaleza y en armonía con el ser humano. Acá os traje algunas, podemos haber puesto muchas más. En la India, por ejemplo, estaba la casta Kshatriya, que es la casta guerrera muy antigua de la India, que justamente es la que protagoniza ese mito que yo le había puesto anteriormente del Bhagavad Gita, ese entre Kurus y Pandavas. Pero también encontramos en la China los monjes Shaolin, encontramos en Japón a los famosos samuráis, y encontramos en Occidente también a órdenes de caballería como por ejemplo los templarios, que fueron muy famosos. Y lo que caracteriza justamente a todas estas órdenes es que son un cuerpo de élite. ¿Qué quiere decir un cuerpo de élite? Que no son guerreros comunes, no son soldados comunes, son guerreros especiales que desarrollan y cultivan determinadas artes, y cultivan no solamente el arte técnico de la guerra, sino que cultivan sus emociones, cultivan su mente, y por tanto se transforma en un camino de desarrollo interior filosófico. El monomito o el mito universal, que era un patrón general que, como hablábamos recién, va a estar presente en todos los mitos de la antigüedad, y obviamente va a ser de alguna manera como el eje que va a estar presente en toda la saga de Star Wars. Para este lado, ahí está. Joseph Campbell va a definir este monomito o este elemento fundamental dentro de lo que vamos a conocer como el viaje del héroe. El viaje del héroe va a ser una etapa que va a vivir el héroe, que va a estar dividida, al menos Joseph Campbell lo divide así, en tres grandes momentos, digamos, una etapa de salida en un mundo ordinario, una etapa de iniciación, que él la va a referir como entrar o iniciarse en nuevas experiencias, ahora vamos a ir hablando un poquito de esto, y un regreso, es una vuelta al principio. Luego vamos a ver algo muy común, que es, luego de esa salida, o ese intento, o ese llamado a la aventura, se va a notar un rechazo al llamado. Es como que de alguna manera va a surgir el miedo, miedo al cambio, miedo a cambiar nuestro mundo, porque sabemos que cuando nos vamos hacia una nueva aventura, hay cosas que van a cambiar, hay una estabilidad que ya teníamos que va a dejar de ser. Entonces, hay un natural rechazo a la aventura. Algunos lo relacionan con el hecho de que a veces se escucha de alguna gente que pasan los años y los jóvenes que son a veces muy entusiastas y quieren hacer cosas nuevas y cambiar el mundo y modificarlo y hacer algo bueno por los demás, dice, esa es la etapa conocida del idealismo, ya se te va a ir, es normal, todo ser humano tiene esa etapa en un momento de su vida, sea con más o menos edad, pero ya se te va a ir. Muchas veces, y esto lo explica muy bien Joseph Campbell, que es uno de los problemas de nuestra sociedad, que este rechazo de la llamada a la aventura queda ahí, no hay un avance. Y cuando quedamos ahí, dice Joseph Campbell, que deviene la frustración y deviene esa nostalgia de qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa, qué hubiera pasado si hubiera dedicado mi vida a otra cosa, si hubiera tenido el valor de enfrentarme a un cambio, a una aventura. Por eso, y es lo que nos explica un poco Joseph Campbell, vemos que esto se emparenta directamente, y quizás ahí el porqué que esté en distintos mitos de la antigüedad, se emparenta directamente con la vida humana. Y el héroe representa al ser humano que se sobrepone a estas cosas
y que va logrando avances profundos en la vida. Otro de los pasos que explica Joseph Campbell es el encuentro con un mentor, alguien que de alguna manera va a oficiar de maestro y que va a ayudar al héroe, en este caso a Skywalker, a acercarse y desarrollar sus capacidades interiores, lo que es la fuerza. Esto se ve en todos los mitos, siempre va a haber un personaje que va a oficiar de guía, de maestro, que va a enseñar. Ya no un maestro que le va a enseñar solamente técnicas, sino que le va a enseñar a enfrentarse a sí mismo, le va a enseñar a vivir las pruebas, no solamente desde un punto de vista de artes técnicas de caballería, sino, como muy bien decía Raimundo Lulio, en el uso del ideal y en el uso de las virtudes caballerescas. Y en este caso va a ser conocido por todos Yoda, que le va a ir aleccionando paulatinamente, aunque en un principio también está Obi-Wan y que va a continuar con él dándole una guía y una instrucción. Yoda le va a ayudar a enfrentarse a sí mismo y a vencer sus dudas, a vencer las pruebas que va a ir teniendo, como cuando se tenga que enfrentar con Darth Vader. Tal es el caso que se ve muy interesantemente cómo cuando Skywalker duda, va a estar siempre Yoda, que con paciencia le va a mostrar que la duda no lo va a llevar a ningún lado. Tal es así que hay una frase muy común que cuando está intentando, Yoda le pide que levante la nave, se acuerdan que estaba hundida en una especie de pantano, y Luke Skywalker dice, bueno, lo intentaré, y dice, no, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O sea, ten el valor de enfrentarte o no, pero no lo intentes, porque intentarlo es sembrar la duda, capaz que no puedo. Y esa es una enseñanza muy interesante que va a transmitir Yoda, que lo va a hacer enfrentarse de alguna manera también con pequeñas pruebas que va a tener a lo largo de toda la saga, y una muy importante que también está presente en muchos mitos, que es cuando Yoda lo invita a entrar en una cueva, en esa cueva donde se va a enfrentar contra Darth Vader, en su imaginación de alguna manera, y va a enfrentarse cuando logra matarlo con esto, que era el mismo. El último y el más duro enemigo somos nosotros mismos. Otro de los elementos, y voy rapidito para no extendernos demasiado, es la tentación, que entra dentro de una prueba, pero incluso el propio Joseph Campbell lo va a dar como un elemento aparte, porque es una prueba especial, que es la de la tentación. Y acá se ve muy claramente cuando Luke Skywalker es tentado por el emperador, que lo que hace es pincharlo de alguna manera, vamos. Le muestra que todos sus amigos van a morir y le dice, vamos, mátame. Todos recuerdan esa parte de la película, dice, toma tu sable y mátame. Y muestra también, incluso quiere hacer que el odio domine a Skywalker, a Luke Skywalker, y busca que incluso Luke Skywalker mate a Darth Vader. Le dice, hazlo. O sea, es una tentación a que sea vencido por sí mismo, a que sea vencido por su ira, por su odio, que ya desde comienzos Yoda le está enseñando que el odio, la ira, todos los elementos egoístas, como nos decía Mauricio, que están asociados con la caballería terrestre o material, todos esos elementos oscuros que todos tenemos, si logramos que nos venzan, marchamos, digamos, en términos criollos. Y muchas veces nos pasa, a veces cometemos errores por un arrebato de ira, un arrebato de cólera. Metemos la pata por que se nos escapó, ay, me comporté como un animal, decimos. Porque de alguna manera como que nuestra parte ahí emocional oscura, nuestros miedos, a veces nuestras ambiciones hacen que hagamos cosas de las cuales luego nos vamos a arrepentir. Por eso la prueba de la tentación es muy interesante,
porque es una etapa también que vivimos. Estamos tentados a cometer el error. Hay una tentación en la vida para que es una prueba para ver realmente si tenemos el suficiente valor y autodominio. Otro de los elementos ya finales de lo que es la parte de la iniciación, o sea, toda esa parte donde va a desarrollarse en ese mundo de lo oculto, va a ser la consagración, que va a ser cuando de alguna manera el héroe supera las pruebas, logra superar todas sus pruebas y se consagra realmente como caballero Jedi, como un héroe. Y va a ser cuando de alguna manera él logra vencer esa prueba de estar tentado por su ira, por su odio, y le concede la vida a su padre, le concede la vida a Darth Vader. Eso hace que él se enriquezca y logre transformar de alguna manera también a su padre. Que recordamos que él dice, cuando está muriendo Darth Vader dice, ya me has ayudado, porque logró de alguna manera hacerlo cambiar. Y es muy interesante todos los diálogos que hay, un poquito previo, pero en la última película, en la 6, digamos, porque Anakin o Darth Vader está luchando y se ve que lucha consigo mismo. Y el propio Skywalker le dice, veo que en ti hay una lucha interior, porque hay algo bueno en ti, todavía queda. Y Darth Vader dice, no, pero se lo ve, y eso está muy bien logrado, cuando está como dudando, dice, sí, realmente hay algo bueno, y termina optando por el lado bueno, digamos, de la fuerza, y termina, como todos sabemos, matando al emperador. Por eso es una etapa muy importante y de alguna manera consagra al héroe. Luego de esta consagración, él va a terminar su etapa de la iniciación de alguna manera y ahora emprende el camino de regreso. ¿De regreso a dónde? A su mundo cotidiano, con lo que ahora son sus nuevas vivencias, sus nuevas experiencias. Regresa a su mundo de sus amigos, regresa a donde conocía. Cuando se logra superar esa etapa de la iniciación, cuando se logra transformarse, el héroe llega a ser amo de los dos mundos. De alguna manera ya conoce el mundo de lo desconocido, conoce el mundo de lo oculto y ahora conoce el mundo con otra profundidad, con otras experiencias de lo ordinario. Y es una escena que es muy interesante, que todos la recordarán, cuando de alguna manera todos están festejando y bailando ahí con todos los amigos que habían hecho, y en un momento Luke de alguna manera se separa mientras están todos bailando y queda como mirando hacia lo lejos y con esa sensación que yo le digo como esa de deber cumplido, de alguna manera esa satisfacción interior, y logra ver algo que los demás no veían, que era a su padre, a sus dos maestros, y de alguna manera se hace ese señor del mundo de los misterios, del mundo de la fuerza y de sus maestros, y de alguna manera también señor del mundo que logró de alguna manera reconquistar. Este sable, que es el que utilizan los Jedis, es el símbolo natural del caballero, y como símbolo tiene muchas enseñanzas. Por ejemplo, la rectitud de su hoja, en este caso es un láser, debe representar la rectitud moral del caballero. Representa también la voluntad, es decir, solo aquel que ha desarrollado su voluntad puede realmente utilizar la espada. ¿Y cómo debe utilizar la espada o su voluntad? Hay dos caminos, que acá en la saga de Luke Skywalker en Star Wars la muestra como, bueno, el lado luminoso, es decir, al servicio de la justicia, de la verdad, de la belleza, de la bondad, o como hacen los Sith, que es al servicio justamente de un interés egoísta, en búsqueda de poder, de ambición. Y eso es lo que van a enfrentar. Inclusive hay como un duelo también, si ustedes se fijan, de colores, y normalmente los Sith tienen
normalmente no, todos tienen sus sables láser rojo, porque en una clave, como lo utiliza George Lucas, no es que el rojo sea malo, sino que intenta demostrar o simbolizar la sangre. Algo que los antiguos samuráis decían, que cuando una katana, una espada samurái se forjaba, debía ser o representaba el alma de ese samurái. Y que si uno no la utilizaba correctamente, si el arma, si esa katana no se utilizaba correctamente, se iba a manchar de sangre. Y que por tanto el alma de ese samurái se iba a corromper. Y por eso vemos que siempre los Sith tienen un color rojo. Todos los sables láser son rojos. ¿Por qué? Porque están sedientos de sangre. De sangre relacionado con los elementos de la ambición, del conflicto. De esa guerra que no se lucha por la justicia, sino que se lucha por intereses egoístas. Bueno, vamos a guardarla. Es algo muy interesante también que George Lucas rescata otro elemento muy importante, que es la formación caballeresca y la relación de maestro y discípulo, y las dos formas, los dos caminos. Y eso está relacionado con los peligros de la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? La fuerza en una clave representa el conocimiento del ser humano. Y el conocimiento se puede dar o se puede transmitir de diferentes formas. De una forma o un medio o un camino que sirva para el desarrollo evolutivo del ser humano, o sea, que lo convierta en un ser humano mejor, o puede ser para desarrollar simplemente el poder por el poder en sí mismo, ya no para ayudar a los demás, sino para aprovecharse de los demás. Hay un texto muy antiguo, que es un texto tibetano, que justamente la filósofa que nombraba Rubens, H.P.B., Elena Petrovna Blavatsky, recuperó del Tíbet, que justamente es un texto que se llama La voz del silencio, que habla justamente de los peligros, es un texto muy antiguo que tiene miles de años, que habla de los peligros del desarrollo de la fuerza, desde el punto de vista espiritual, y habla del peligro de desarrollar el poder del conocimiento sin que esté acompañado de la moral. Es decir, que desarrollar un poder si no está acompañado de la moral, que quiere decir una correcta utilización de ese poder, es un camino peligroso, que es justamente lo que George Lucas pone como el reverso tenebroso o el lado oscuro de la fuerza. Justamente este texto, La voz del silencio, habla de que todo ser humano, en la medida que va desarrollando un conocimiento, un poder sobre sí mismo interior y sobre el mundo que lo rodea, siempre va a necesitar o va a ser fundamental para no perder la prueba, para no fracasar en esa prueba evolutiva hacia la sabiduría, va a tener que desarrollar indudablemente la moral, la ética, es decir, el desarrollo de aquellos valores que van a salvaguardar la correcta utilización de ese poder. Y esto George Lucas lo manifiesta fantásticamente. Y justamente nos pone las dos formas. Cómo se transmite, ¿sí?, en lo que sería, como vamos a poner el nombre de jerarquía blanca, ¿sí?, cómo se transmite de maestro a discípulo cuando hay un elemento filosófico, cuando hay un elemento espiritual, donde lo que se busca es justamente el desarrollo del individuo desde el punto de vista de la conciencia, y lo contrario, otro tipo de organizaciones o de esquemas que lo que buscan justamente es aprovechar y manipular, y alguien da poder a otro, pero lo justo y necesario para que me sirva a mis intereses. Y de hecho hay valores diferentes. Mientras que la Orden de los Jedi se basa en el amor, la generosidad y la lealtad, ese es el relacionamiento entre maestro y discípulo. En la jerarquía oscura, el relacionamiento se da por miedo, egoísmo y manipulación. Es decir, el respeto es por miedo, porque el que está arriba es más poderoso que yo y me puede destruir. Entonces lo respeto. Pero si tengo la oportunidad de desbancarlo y matarlo, lo voy a hacer, que es lo que hace, y luego se va a convertir en el emperador, Palpatine. Es decir, se dice que él, en un momento, derroca a su maestro. Fíjense cómo Anakin luego va a terminar convirtiéndose en Darth Vader. Y cómo el emperador, o Palpatine, que puede ser el emperador, no duda en sacrificar sus discípulos. El conde Dooku lo sacrifica. Y luego, en el episodio 6, cuando Skywalker, Luke, vence a Darth Vader, él le dice, hay una frase muy buena, dice: mátalo y ocupa el lugar de tu padre.
O sea, que son gente descartable, de alguna manera. Y esa es la principal diferencia entre las dos órdenes, entre la de los Jedi y la de los Sith. Es decir, el relacionamiento, los valores que se desarrollan son diferentes. Y esto no es tan diferente a lo que ocurre en nuestro mundo. Porque si bien no portamos sables láser, ni formamos parte de ninguna orden, en particular de los Jedi y de los Sith, sí continuamente estamos viendo en nuestra sociedad cosas que muchas veces, en el caso nuestro, de aquí en Nueva Acrópolis, nos preocupa mucho y por eso buscamos justamente cambiar la sociedad, empezando por cambiar al ser humano. Es decir, ¿qué tipo de relacionamiento tenemos con los demás? ¿Cómo son nuestras amistades? ¿Cómo son nuestras relaciones de pareja? ¿Cómo son nuestras relaciones humanas en general? ¿En qué están basadas? ¿Están basadas en el interés, en el egoísmo, en el miedo, en la manipulación? ¿O están basadas en el amor, la generosidad o la lealtad? Depende en qué basemos esas relaciones humanas, va a ser la duración y profundidad de esas relaciones. Si construimos un mundo lleno de miedo, de odio, de egoísmo y de manipulación, indudablemente nuestro mundo no va a ser un mundo que nos guste vivir. Y vamos a ver realidades que vamos a sentir un rechazo contra ello. Sin embargo, como muy bien explicaba Rubens, como lo explicó Joseph Campbell, basado en los mitos de todas las diferentes culturas, existe la posibilidad en el ser humano del héroe. Existe la posibilidad que todos nos convirtamos en héroes. Pero no en héroes a que juguemos a ser héroes. Es decir, esto no es más que una forma de transmitirnos una realidad que está dentro nuestro. Y ese héroe es el que reclama por cambiar. Primero cambiarnos nosotros, volvernos una mejor persona, atrevernos a enfrentarnos a nosotros mismos, que es la guerra más dura, vencerse a sí mismo, conocernos a nosotros mismos, enfrentar nuestros miedos, nuestras oscuridades, nuestros defectos. Y una vez que hayamos hecho eso, y empecemos a enfrentarnos a nosotros mismos para vencernos, también ayudar y cambiar nuestra sociedad, ayudar a los demás seres humanos. Buscar ser más fuertes, no para aplastar, sino para ayudar. Porque hay una vieja máxima que dice que para ser generoso hay que ser fuerte, porque el débil pide. La única manera de ser generoso es desarrollar la fortaleza. ¿Pero qué fuerza? ¿Una fuerza oscura o una fuerza luminosa del espíritu del ser humano? Una fuerza luminosa que penetre en la oscuridad de esa personalidad que todos tenemos como seres humanos y que tiene elementos oscuros y que es normal, es natural, pero que debemos enfrentar, que debemos atrevernos a combatir para desarrollar justamente aquellos elementos que también están en potencia en nosotros, que son los elementos de los valores espirituales, de las virtudes, como la generosidad, la lealtad, la sinceridad, el amor en general. Y esto creo que es la enseñanza más interesante e importante desde el punto de vista esotérico, es decir, interno. Esotéricamente, internamente, la saga de Star Wars vuelve a relanzar con una nueva forma este viejo mito, estos viejos símbolos que están en relación con el ser humano. Y esa es la gran genialidad de George Lucas. Y hace que nos guste, aunque no supiéramos nada de los símbolos, igual nos atrae porque hay algo, como muy bien decía Rubens, pararracionalmente o inconscientemente que nos atrae. Y es esa realidad psicológica que está dentro nuestro. Es decir, todos estos personajes simbólicamente también se mueven dentro de nosotros. A veces nos podemos comportar muy bien, generosamente como un Jedi, y otras veces podemos ser grandes manipuladores. O podemos comportarnos de manera oscura. Todo puede pasar dentro del ser humano. Están ahí. La pregunta es, ¿qué vamos a dejar crecer dentro nuestro?